Bienvenidos a un nuevo programa de Contrastes, espacio de reflexión y análisis de la Universidad Espíritu Santo UES. En esta ocasión, Chile, incógnita pendiente, es el tema que nos convoca. Gracias por su sintonía y su atención. Estamos transmitiendo como siempre en YouTube UES para todos ustedes. El aplastante resultado del no para el texto presentado como la nueva Constitución chilena en el plebiscito celebrado el 4 de septiembre, frenó en seco la propuesta de lo que podríamos llamar, sin exageraciones, aventuras constitucionales, elaboradas por los convencionales elegidos, que mostró la diferencia, la distancia entre la visión del país de las élites políticas de la izquierda radicalizada y las expectativas de la mayoría de la población. 62% de votos de rechazo contra un 38% a favor, 24 puntos de diferencia. Y como los análisis posteriores han mostrado, fueron en las comunas o alcaldías de menores ingresos donde se dio una amplia mayoría por el no, y no como se creía en la de ingresos mayores. Así, un 70% de los votantes de ingresos medios y bajos votaron por el rechazo. En cambio, en comunas de los ingresos altos, un 60%. Tampoco se cumplió las expectativas que tenía la izquierda de que las mayorías urbanas se pronunciarían contundentemente a favor del apruebo. El rechazo fue una sorpresa para los partidos de la izquierda radical y para el gobierno de Gabriel Boric. Pero ello no ha resuelto la situación. El desencuentro entre élites políticas y sociedad sigue vigente. Los chilenos no estaban preocupados por las agendas de género, diversidad y reconocimiento de los pueblos originarios, sino por problemas de seguridad, inflación, empleo, salud. Peor si estaban planteadas en la artificiosa jerga académica identitaria de moda que destruye el idioma y que distancia más todavía al ciudadano común. En todo caso, las expectativas de los chilenos siguen pendientes. El problema es que el gobierno de Gabriel Boric ha perdido la brújula. Se ató claramente al texto presentado, si no a la totalidad de la letra, sí al espíritu que animó a los constituidos, sin tener un plan alternativo ni una estrategia para afrontar el presente. Para la centroderecha chilena hay básicamente tres desafíos pendientes, como señalaba hace poco el prestigioso ensayista experto en temas de educación, José Joaquín Brunner. Primero, mantener la unidad en todo el espectro político de la misma. Segundo, interpretar correctamente el significado del rechazo. Y tercero, descifrar las dinámicas actuales de los chilenos. Pongo un ejemplo. La centroderecha debe seguir siendo oposición al gobierno, pero no puede debilitar la institucionalidad del sistema. O no olvidar que el rechazo se logró en nombre del sentido común, no como consecuencia ideológica partidaria. Por supuesto, esto le permite mayor flexibilidad para la negociación, pero le inhibe de buscar protagonistas. Por el lado de la izquierda, el centro de la misma, que gobernó en casi todos los periodos presidenciales de la Concertación
y que en este último momento se dio su puesto a los radicales por una especie de complejo de culpa político, tiene que volver a recuperar el equilibrio entre democracia liberal, tareas redistributivas y reconocimientos identitarios. No será tarea fácil. La izquierda radical no lee como fracaso de su visión lo acontecido, sino como siempre, termina echándole la culpa a la manipulación de las masas o a su falta de autoconciencia, incapaz de mirar más allá del día a día. Es preocupante en este sentido la frase del presidente Boric: ser un adelantado a tu época es una forma elegante de estar equivocado. Más bien habría que asumir las palabras de Christian Barken. Existe algo sagrado, escribió, días antes del plebiscito, cuando era acosado por la izquierda radical por no estar de acuerdo con el texto que ya en ese momento la convención presentaba. Hay algo sagrado, decía, que estos nuevos inquisidores parecen despreciar: la libertad interior. Cuando se sacrifica la libertad interior por la lealtad a la tribu, experimentamos una regresión que es el caldo de cultivo de los autoritarismos. Eso es lo que está pendiente, la lucha entre autoritarismo y libertad. Y esta lucha está en todas partes, incluido por supuesto los países latinoamericanos. Los nombres, los rostros cambian, hasta los acentos, pero las intenciones, las estrategias son las mismas. De ahí la importancia de entender al proceso chileno, no para sacar aplicaciones, sino para comprender nuestra difícil coyuntura regional. Por ello, los invitados al programa de hoy van a asumir en su complejidad el proceso. Pablo Alarcón, director de la Escuela de Posgrado en Derecho de la UES. Calú Sarroca, directora creativa de Women y docente de la Universidad del Desarrollo de Chile desde Santiago. Y Carlos Lojano, estudiante de la carrera de Medicina de la UES, ciudadano chileno y apoderado del Partido Republicano por el rechazo. Gracias como siempre a la conductora del programa, Catherine Calero, de la Facultad de Comunicación de la UES, al consejo editorial de este programa, a Relaciones Públicas de la Universidad, al Centro de Producción Audiovisual de la Facultad de Comunicación. Gracias a todos, pero sobre todo a ustedes que nos acompañan. Adelante, Catherine. Gracias, doctor. Chile vive cambios importantes de su modelo político. En octubre del 2019, el alto costo de la vida, de los servicios de salud, educación, generaron el estallido social, un movimiento que levantó a todas las regiones del país. Sus ciudadanos querían despedir un modelo heredado de la dictadura de Pinochet, pues la constitución vigente se mantiene desde la década del 80. Por eso el 2020 fue el turno para el plebiscito para la creación de una nueva constitución, que se convirtió en el símbolo de esperanza ante la desigualdad social. En ese momento, más del 70% de los chilenos votó por el sí. Por un periodo de 2 años, la convención redactó la nueva constitución que hace pocos días dio un giro inesperado en las elecciones. Fue rechazada en las urnas con el 62% de los votos. Varios sectores sociales coinciden en que este es un caso atípico. ¿Qué significa este no? Es un voto de castigo al mandato de Boric, que con esta derrota empieza a perder su capital político. Es un retroceso a la democracia. Es una crítica al resultado de inconsistencias en el texto y al proceso de su redacción. Las reformas presentadas incluyen cambios sustanciales en la legislación, el concepto de la plurinacionalidad, la obtención de recursos para la seguridad social. ¿Cómo influye esta decisión en Latinoamérica? Son los temas que analizaremos en nuestra nueva edición de Contrastes, el programa UES de Opinión. Les presentamos a nuestros panelistas. Pablo Alarcón Peña, director de la Escuela de Posgrado en Derecho de la UES. Es doctor en Derecho, PhD y docente investigador en Derecho Constitucional.
ha sido perito propuesto por el Estado ecuatoriano en casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Calu Sarroca, directora creativa de Woment y docente de la Universidad del Desarrollo de Chile. Realiza metodologías de trabajo estratégico junto a sus estudiantes en concursos publicitarios y de comunicación. Carlos Lojano, estudiante de la carrera de medicina en la UES, ciudadano chileno y apoderado del Partido Republicano por el Rechazo. Pablo, bienvenido. Latinoamérica transita constantemente entre el reformismo constitucional y la refundación. Cambian las leyes, pero la situación es igual. En países como Ecuador, Bolivia y Venezuela se realizaron cambios en la Constitución en pleno apogeo del socialismo del siglo XXI en la región. Hoy Chile no es la excepción. ¿A qué se debe esto? ¿Cuándo se justifica una refundación? ¿Era el caso de Chile a partir del estallido? Bueno, gracias Catherine. En primer lugar, gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar en Contrastes y compartir en esta ocasión un panel con destacados profesionales que tienen mucho conocimiento en la materia y puntualmente chilenos con nexos importantes con el Ecuador. Bueno, esta es una pregunta interesante. Lo primero que debo decir es que cuando hacemos un ejercicio comparado, de derecho en este caso, hay que ser absolutamente respetuosos. Yo puedo conocer desde el punto de vista técnico el tema, algunos antecedentes históricos del contexto actual, pero siempre desde una visión externa. Así que quiero empezar por eso y todo lo que voy a decir siempre con absoluto respeto al pueblo chileno. Y en esta línea, este es una especie de contagio reformista, refundacional latinoamericano. Y creo que la razón central que ha justificado en nuestros países estos intentos constantes es una especie de fetichismo normativo que obedece mucho a la formación jurídica de muchos de nuestros profesionales y también de la colectividad, es decir, los problemas se solventan con normas y cuando hay más problemas tenemos que dictar más normas y eventualmente si esto no funciona sustituimos todas las normas por otro sistema jurídico, pero no vemos el problema de fondo y entonces siempre la culpa es de la norma y en este caso hablando ya en la materia de la norma constitucional. Y creo que la realidad desde el Ecuador, por ejemplo, es clara. ¿Cuántas veces hemos entrado en procesos refundacionales y cuáles son los resultados que hemos alcanzado? Las reformas, las refundaciones, claro que tienen un sustento, yo no lo desconozco, pero cuando se empieza a utilizar esto de manera antojadiza, no se cumple el fin que pretende un proceso reformatorio de la Constitución. ¿Este rechazo es una forma de legitimar la Constitución de 1980 promulgada en dictadura? ¿Es falta de un modelo de liderazgo? Bueno, lo primero que yo diría es que no estamos hablando ya de la Constitución de 1980. Es una Constitución que si uno ve las estadísticas, de esa Constitución queda el 57%, ha sido cambiado, modificado. Y es que los cambios no solo se dan con asambleas constituyentes, se dan también con reformas. Y han existido una serie de reformas, las principales, por ejemplo, 1989 y luego 2005, por citar algunas, en las que se toparon temas importantes y que cuando se hizo esto, la gente, quienes estaban en ese momento histórico, sostenían que era una forma de retornar a la democracia, una constitución que ahora iba a unir al pueblo chileno, que no lo iba a dividir. Y entonces es importante dejar en claro, esto no se trata de legitimar la Constitución del 80 por esta primera razón. Y segundo, también debemos interpretar claramente este resultado. Yo creo que, no lo digo yo, lo dice el resultado del 78% de chilenos que dijeron que estaban de acuerdo con redactar una nueva Constitución. Y entonces era necesario redactarlo, el estallido lo justificaba, creo que lo justificaba, pero también creo que se aprovechó el contexto para insertar una serie de situaciones, corrientes teóricas transnacionales como estas del constitucionalismo democrático y otras que fueron aprovechadas para alterar lo que realmente quería la sociedad chilena y algo muy importante que hay que resaltar. Se suele decir teóricamente, y es una realidad también, que cuando cambia la constitución sociológica, las estructuras, las sociedades, debe cambiar la constitución jurídica, es decir, las normas propiamente jurídicas de la Constitución. Me parece que lo que pasó en Chile fue que se asumió de manera anticipada que había cambiado la constitución sociológica y se trató de incorporar cosas que no a todos les iba a gustar, temas muy sensibles para la sociedad que terminaron sometiéndose a consideración de las propias mayorías. Así que esto me parece que fue aprovechado indebidamente
Y no quiero de esta forma anular, porque existían legítimas pretensiones del pueblo chileno por mayor cobertura, derechos sociales y otros ámbitos importantes como la educación y otras situaciones, pero claro, esto fue lastimosamente aprovechado y es algo que el Ecuador también lo vivió, por ejemplo, en el año 2008. Gracias, Pablo. El estallido social del 2019 y el plebiscito nacional del 2020 y 2022 tienen su banda sonora, canciones que se popularizaron durante la dictadura de Pinochet, como El derecho de vivir en paz de Víctor Jara, y las del grupo Los Prisioneros regresaron como los himnos de la protesta por la desigualdad. Por ejemplo, la canción El baile de los que sobran. En 3 días pasó de 12.000 a 37.000 reproducciones en Spotify en octubre del 2019. En las calles han vuelto a sonar los ritmos de la nueva canción chilena, como la emblemática El pueblo unido jamás será vencido, del grupo folclórico Quilapayún. Y también se protesta a ritmo de reggaetón. La ganadora del Grammy Latino, Mon Laferte, creó la canción Plata Tatá, inspirada en el estallido social. Las manifestaciones populares se llenan de carteles con mensajes como "Así no", "Por amor a Chile, rechazo". Le preguntamos a Calú Sarroca cómo evalúa estas expresiones sociales de su país en tiempos de cambios. Gracias por compartir el panel junto a Pablo y a Carlos. Gracias, Catherine. En términos de impacto, sabemos que el mundo evoluciona, ¿no? La evolución es algo que es constante y esto tiene que ver, como decía bien Pablo antes, con un cambio sociológico. Estamos vivos y hay corrientes y hay música y hay expresiones artísticas que en el fondo tenemos los seres humanos y que nos manifestamos a través de estas vías, ¿no? Yo creo que es súper legítimo, digamos, que la música acompañe, que sea el fondo o incluso la forma de poder expresarnos. Eso como tema central. Gracias, Calú. Según el Banco Mundial, Chile es la economía con el crecimiento más rápido de América Latina, lo que le ha permitido reducir la pobreza. Pero tiene un gran contraste: más del 30% de su población es económicamente vulnerable y la desigualdad de ingresos muy elevada. El PIB creció el 11.7% en el 2021, impulsado por el consumo, alimentado por el retiro de fondos de pensiones y apoyo fiscal directo. Durante la pandemia fue uno de los países que vacunó más rápido a sus habitantes. Sin embargo, la recuperación del mercado laboral ha sido lenta, pues solo el 60% de los empleos perdidos en el 2020 se recuperaron al año siguiente. Además, la inflación se aceleró al 7.8% interanual a febrero del 2022 y la deuda pública alcanzó el 37% del PIB, la más alta en 3 décadas. Este entorno nos deja claro que el estallido social del 2019 no fue solo por el aumento de tarifas de transporte público. La economía más exitosa de América Latina esconde una gran desigualdad social. Nos acompaña Carlos Lojano, estudiante de medicina de la UES, quien es chileno y apoderado del Partido Republicano por el Rechazo. Le preguntamos cómo incide este entorno en las expectativas de vida que tienen los jóvenes chilenos. Bueno, yo le quería agradecer por la invitación que se me ha realizado a este programa y como muy bien usted menciona, hay un grave problema en Chile, que es el tema de la desigualdad social. De hecho, al año 2019, cuando empezaron las protestas en el mes de octubre, cuando ocurrió el estallido social, se había visto estadísticas de que Chile era el segundo país más desigual después de México dentro de lo que era la OCDE. Y era el 13º país más desigual de América Latina según el índice de Gini. Entonces, claro, obviamente hay estadísticas que avalan la desigualdad y que esto fue uno de los grandes argumentos dentro de los grandes propulsores que utilizaron las personas para poder marchar en octubre y que no solamente era los 30 pesos de lo que subió el transporte en Santiago, sino que también por el tema de la desigualdad. Ver cómo, por ejemplo, en Santiago es muy contrastado, que por ejemplo yo estoy en Las Condes, una comuna del sector oriente de Santiago, y que yo en vehículo puedo pasar 20 minutos más hacia abajo, hacia el centro, y me puedo encontrar con una situación muy contrastada. Y voy bajando y una situación más contrastada todavía. Entonces, claro, ¿cómo esto puede incidir? Básicamente en Chile existe lo que se llama el crédito aval del Estado,
que básicamente si yo quiero estudiar y si yo no tengo recursos, yo como joven, puedo pedir un crédito, pero mi nivel de deuda va a ser de 15 a 20 años después de graduarme. Entonces, claramente, nosotros podemos ver que hay diferencias y que al momento de que yo me gradúo siendo joven de una persona de una universidad privada a una persona que estudió de manera con un crédito del Estado, se nota muchas diferencias que son sustanciales desde el momento que existe el ingreso a la educación superior. ¿De alguna manera eso se refleja en tu decisión de estudiar acá en Ecuador? No, mire, básicamente yo vine acá a Ecuador, ya esto es un poco más personal, por el hecho de que yo tengo familia acá en el país. Y a mí siempre me ha gustado la idiosincrasia ecuatoriana, la alegría del ecuatoriano. De hecho, si uno mira una estadística, Chile es el segundo país después de Turquía con la tasa de suicidios más elevada por cada 100.000 habitantes. Entonces, claro, obviamente la depresión, los problemas personales quizás hacen que la personalidad del chileno sea distinta como la es la del ecuatoriano. Entonces eso es lo que me atrajo más que nada a venir hacia acá. Gracias, Carlos. Pablo, hay varios cambios que se plantean en la nueva Constitución: el pluralismo jurídico, la desaparición del Senado, la implementación de un Congreso de Diputados, o como en el tema de la salud, que el Estado es el que debe de crear un fondo común para el sistema. ¿Qué le esperaría a un país como Chile con este cambio de modelo? Bueno, creo que algo importante de mencionar, ¿no? Y es que la Constitución no es una lista de deseos, y eso es importante. Tampoco se trata de ir tan rápido y de cualquier forma, porque eso termina alterando la estructura social como tal. Por eso Schmitt, por ejemplo, decía, las constituciones no guían a las sociedades, sino que las deben seguir, y por lo tanto debe ser un reflejo de su sociedad. Pero claro, esto no involucra que vamos a incorporar cualquier cosa y de manera tan rápida. Muchas cláusulas, que eso es propio de aquellas constituciones en donde rige esta lógica de constitucionalismo democrático, cláusulas que redactadas se ven bastante bien, son muy garantistas, por ejemplo, pero que en la práctica no son efectivas. Es decir, son populistas, y eso es muy propio del constitucionalismo democrático mal entendido. Derechos sociales, el reconocer el aborto sin límites, por ejemplo, los cambios estructurales, alterar las competencias del Tribunal Constitucional chileno y convertirlo en una Corte Constitucional, modificar el modelo de Estado, que más allá de las posiciones que se puedan tener respecto al modelo de Estado plurinacional, también se incorporó el pluralismo jurídico y una serie de elementos que en muchos países como el nuestro, por ejemplo, no se contemplan con tanta especificidad en la Constitución, porque es algo que se desarrolla paulatinamente, de manera progresiva. Y esto es importante tomarlo en cuenta. Habían muchas cláusulas con respecto al pluralismo, por ejemplo, que sostenían en este proyecto de Constitución que la coordinación entre justicia indígena, por ejemplo, y justicia ordinaria se debía dar de acuerdo a la ley. Y cuando eso dice la Constitución de acuerdo a la ley, lo único que muestra es que hay una derivación de la responsabilidad, en ese caso al Congreso, y será de casi imposible ejecución. El Ecuador tiene una cláusula muy similar en el 171, y en la práctica, desde el año 2008, cuando se dijo que la ley iba a coordinar esto, hasta el momento no se ha logrado. Muchos derechos sociales, suena muy bien, derechos del buen vivir en nuestro caso, pero que en la práctica la mayoría de derechos, de garantías ahí establecidas con un estándar altísimo, no terminan por cumplirse en la vida real, y eso es algo que nos debería preocupar. Gracias, Pablo. Calú, sabemos también que las manifestaciones y concentraciones no siempre son efectivas. Jaime Durán Barba y Santiago Nieto, en su libro La política en el siglo XXI, arte, mito, ciencia, describen que en muchas ocasiones las personas que van a las manifestaciones no escuchan a los oradores. Las concentraciones son poco eficaces para atraer votos y pueden ahuyentar a los electores. En este punto, ¿cómo analiza la campaña y las caravanas por el sí y el no realizadas en Chile? Bueno, en términos muy generales, yo diría lo siguiente. Ya sabemos, evidentemente, cuáles son los resultados, pero si echamos pie atrás, digamos, miramos, empezamos a darnos cuenta de cómo hablan. La comunicación en ese sentido normalmente analiza, ¿no es cierto?, y también recoge el sentir de las personas. Una buena campaña lo que tiene que hacer es recoger el sentir y evidentemente hacerlo un mensaje. Entonces, en el momento que uno
comienza a mirar esto, se da cuenta de que hay una línea del tiempo de las emociones, ¿no? Pasando por lo que ya dijimos, esto es como una especie de péndulo. Hay una impotencia social, digamos, que ocurrió eso hace, digamos, el estallido, después viene del estallido una destrucción, digamos, país, diría yo. Luego todos nos pusimos de acuerdo y aprobamos el realizar el nuevo texto, ¿no? Y se arma la mesa y se desarma el sueño. Entonces, el péndulo de emociones ha sido muy grande. ¿Cómo recoge cada lado, desde el rechazo o el apruebo, este péndulo de emociones? Creo que es ahí donde está la clave, porque el péndulo del apruebo, digamos, fue mucho más tradicional y el rechazo se movió, digamos, a una comunicación un poco más fresca, tratando de conectar también con los jóvenes, que era la masa más importante. Por ende, yo puedo decir de que en términos digitales, la frescura estaba ahí, todo estaba dicho, pero en términos tradicionales de comunicación, siento que está marcado la comunicación. He dicho y varias veces, siento que el apruebo se jugó una estrategia que recurría al pasado, ¿ya? Y es así como también su comunicación se montó desde el pasado, el rememorar, el recordar, etcétera. Y lo que hizo el apruebo fue un poco más mirar a futuro con mensajes mucho más frescos. Calú, ¿cuál es tu criterio sobre estas campañas electorales en términos generales, la campaña por el sí, la campaña por el no? Siento que ambas tuvieron algunos errores, ¿no? El que el rechazo haya hecho un comercial o un intento de video apropiándose de un hito como era La alegría ya viene de los 80, que era en el fondo el no. Creo que eso fue un error desde mi punto de vista. Lo demás me parece súper pertinente porque ellos establecen rechazar por una mejor. Eso es como, digamos, en síntesis. Y el apruebo, a su vez, digamos, recorrió al pasado, pero hoy, digamos, y haciendo levantamiento también con los mismos estudiantes de la Universidad del Desarrollo, donde yo hago clases, ellos no se sentían conectados, ¿ya? Cero conexión con los mensajes que se estaba dando a nivel político. Gracias, Calú. Carlos, sin duda, una de las demandas principales de los jóvenes al gobierno es acceso a educación de calidad. Luego del no, han salido nuevamente a las calles para solicitar reivindicaciones en términos estudiantiles. Pero como es de esperarse, las protestas no han estado libres de vandalismo. Cuéntanos, como estudiante e integrante de una organización política en materia de educación, ¿qué es lo más urgente que necesita Chile? Bueno, respecto a la educación, existe un problema grave respecto al tema de la gratuidad en la educación. De hecho, esto es algo muy importante porque en Chile, de hecho, el presidente Boric, una de las cosas por las cuales la gente se decantó a votar por él, era ya que él representaba eso. Él fue dentro del movimiento estudiantil en el año 2011, él fue parte de la Confederación de Estudiantes de Chile. Entonces, claro, básicamente la gente en muchas manifestaciones dentro de los estudiantes, si es que a eso se refiere la pregunta, hay descontento por el tema de que hay muchas pancartas en la Alameda, que es la avenida principal en Santiago, que dicen fin al lucro en la educación. Entonces, claro, básicamente la gente quiere eso, educación gratuita, y eso es algo que está bastante escaso porque en verdad ya la educación siempre se tiene que pagar y no es como acá que sí existe. Ahora bien, respecto al tema de las manifestaciones, en Chile falta mano dura. Y eso falta, a lo menos y primordialmente, en el gobierno de Gabriel Boric. Un ejemplo claro es que él desestimó con creces el tema de la Araucanía. Dentro, cuando él era candidato a la presidencia, él decía, no, es que en la Araucanía no hay terrorismo. Y cuando él llegó
a la primera semana de gobierno, el 11 de marzo del presente año, él mandó a su ministra del Interior, ex ministra del Interior, Isquia Siches, a la Araucanía, y la verdad que se llevó una tremenda sorpresa, que había vandalismo, que había desorden. Entonces, claramente que él lo que tuvo que hacer es, ahorita que desde mayo está el estado de excepción en esa zona, tal como otros presidentes lo habían hecho y que él había criticado. Entonces sí, falta mano dura y falta un respeto hacia la institucionalidad de Carabineros, cosa que a lo menos en este gobierno y los valores que él representa se han perdido. Y eso es algo que básicamente tiene que estar en alto, ya que ellos se encargan de resguardar a la ciudadanía. Kalou, con tu trabajo como docente, como académica, desde las aulas, ¿qué opinan los jóvenes sobre este vandalismo? ¿Qué opinan sobre estas manifestaciones? Bueno, de todas maneras, dar acceso a más personas, sin duda, es algo que tenemos pendiente. Siento que hoy día, siempre se dice, ¿no? Uno dice como que el pasado siempre fue mejor. No estoy tan clara en eso porque creo que estas generaciones son activistas y son generaciones amorosas, bastante generosas y más conscientes con lo que les toca vivir. Ahora, esa conciencia, digamos, es donde yo haría un doble clic y trataría e incentivaría, digamos, a las manifestaciones sin que sean destructivas. Eso para mí es un temazo, porque en verdad no se entiende construir o destruir para construir. De verdad que siento que eso es algo que sí hay que de alguna manera u otra hacer ver de que también debiera existir el respeto y la tolerancia por opiniones distintas. Sabemos que las redes sociales se han encargado de muchas cosas. Las redes lo que tienen es esa libertad de expresión, ¿no? Creo que debe haber libertad de expresión, pero yo soy pacífica desde ese punto de vista. Creo que no hay que destruir para construir, y eso para mí es un tema muy pendiente en nuestra sociedad. Por otra parte, quería hablarles también de ciertas tendencias que tienen que ver con la comunicación y con los mensajes a nivel de comunicación, y estas tienen mucho que ver con un tema que es la honestidad, que es las marcas tienen que ser intachables y tienen que ser lo que son y no pretender ni tener falsas promesas. Así que en términos políticos y todo lo que tenga que ver también con las fuerzas políticas y lo que la gente está queriendo es transparencia y honestidad. Por otro lado también tenemos que asumir de que nuestra Constitución, al igual que cualquier mensaje que demos públicamente o comunicacionalmente, lo que más se requiere es la simpleza y la síntesis. Y la Constitución en ese aspecto no tuvo esa visión y fue mucho más complejo. Por ende, la gente no entendió. No entendió no porque no sean inteligentes, sino que por la forma en que fue hecha el mismo mensaje. ¿Tiene la izquierda chilena capacidad de autocrítica? ¿Reconoce en realidad las reglas del juego democráticas o apunta más bien a la toma del poder impulsada por su mesianismo fundamentalista? Sí, yo nuevamente creo que la desconexión con las personas sí hace que haya menor autocrítica. Creo que al no escuchar y solamente querer imponer algo, evidentemente que eso es dañino y no construye, sino que lo único que hace es pretender lograr un objetivo que está claro. Por ende, creo que no ha habido suficiente autocrítica, creo que recién, digamos, están aterrizando porque en realidad su realidad no es la realidad de todos. Carlos, tus criterios. Existe baja autocrítica, nula autocrítica de parte de la izquierda, porque lejos de tomar esto como básicamente un proceso de aprendizaje y decir, ¿saben qué? La verdad que nos equivocamos en esto y lo otro, y no logramos convencer al electorado, y es por eso que perdimos de manera rotunda este 4 de septiembre, se culpa mucho, como yo dije, a la fake news,
se culpa mucho también a la derecha, a la desinformación de parte de la población, se culpa a otros factores lejos de ver que internamente ellos fallaron, de manera de llevar el mensaje de manera adecuada. Y yo hablo de que la Constitución es de izquierda porque si uno mira a los constituyentes, la mayoría era de izquierda. Entonces, un problema que también grave que existía era, por ejemplo, el tema de las ISAPRES, que es el sistema de salud que tiene Chile, que es un sistema privado. Y el tema es que se quería a través de la nueva Constitución que todos, es decir, los del sistema público con los del privado, entremos a un fondo nacional estatal, lo cual llama mucho la atención. Porque claro, o sea, si yo tengo mi recurso y yo me puedo pagar un sistema privado, ¿por qué yo tengo que meterme en algo del Estado? Siendo que el Estado, por lo general, lo que toque en Chile es malo. Entonces, ¿qué pasa acá? De que existe también una coacción a mi libertad de yo poder elegir si yo quiero un sistema privado, un sistema público y meternos a todos en el mismo saco. ¿Por qué? Por la igualación. Entonces, claro, esto no gustó en muchas personas. También el tema del indigenismo, porque si bien es rico el hecho del plurinacionalismo, que por ejemplo existe acá en el Ecuador, existe en Bolivia, en Chile se estaba llevando de mala manera. Uno mira los artículos de la Constitución y se quería hacer de que, por ejemplo, el pueblo mapuche y los indígenas en general, hablo de los mapuches porque son el pueblo más representativo de Chile y que obviamente estuvo en el proceso colonial cuando estaban los españoles acá en América. El problema es de que ellos se los quería ver desde un punto de vista penal distinto, de que ellos sean sometidos a la ley bajo las cosmovisiones que ellos tengan del mundo, bajo sus propias costumbres y no bajo la justicia ordinaria como cualquier otro chileno. Entonces, básicamente eso también le disgustó a la gente, considerando el terrorismo, y no tengo miedo en decirlo, existe terrorismo porque existe un miedo sistemático, una organización sistemática en la Araucanía, donde se quema camiones, se hacen barricadas y los niños tienen miedo de ir al colegio. Entonces, eso también a la gente no le gustó en gran parte. Y también otra cosa que no gustaba era, por ejemplo, el artículo 33, inciso 2, inciso 3, que básicamente se busca que vea una integración paritaria. Y eso la verdad que no gustaba. Y también se hablaba en el tema laboral, que es una integración paritaria, dejando de lado las competencias, por ejemplo, los títulos que pueda tener, las competencias blandas que mucho se habla acerca en este actual siglo, en el siglo XXI, y que limitarlo a que vea un 50% de hombres en directorios del sistema público y también semipúblico, de hombres y 50% mujeres. Entonces, claro, esto molestó y también se quería meter en el inciso 3 del artículo 33 en la esfera privada. Entonces, claro, esto no gustó a gran parte de la población y eso terminó decantando en lo que obviamente se haya perdido y con bastante fuerza, ¿no? Que ganó categóricamente el rechazo. Pablo, ¿tiene la izquierda chilena esta autocrítica? Me parece que faltó autocrítica, por supuesto, me parece que faltó comunicación también. Es decir, que se pueda socializar a la gente, a todos, no solo a los grupos que conocían su propia propuesta, sino al resto, de cuáles son las implicancias, por ejemplo, de lo que decía Carlos, qué es pluralismo jurídico, qué implica el Estado plurinacional, si realmente es esto de atentar contra el Estado unitario o no, qué características tiene esto. En definitiva, me parece que sí, ciertamente faltó autocrítica y como lo decíamos en este programa previamente, me parece que se asumió de plano que toda la sociedad, ese 78%, buscaba este tipo de positivización o reconocimiento constitucional de muchas iniciativas o ideologías de grupos extremistas que no eran el caso de toda la sociedad chilena. Yo insisto con esto, la Constitución es el instrumento para buscar cohesión, para poner los mínimos acuerdos de la sociedad, no para acrecentar los problemas. Seguramente eso podría haber generado, si se aprobaba, un nuevo estallido social en Chile producto de esta situación. Hay que evitar que suceda ahora un estallido en Chile y entonces cualquiera sea la solución, debe haber mucha autocrítica de la izquierda pero también de la derecha. Hay que tratar de dialogar, tratar de buscar consensos para generar una constitución que responda a la sociedad, independientemente que luego las instituciones tendrán que desarrollar el alcance efectivo de cada artículo de esa Constitución, pero no podemos dejar de considerar que también hay una situación importante de desigualdad, como decía Carlos, que debe tener respuestas importantes por parte del Estado. Así que una tarea muy importante para lo que vendrá ahora, cualquiera sea la estrategia. Se habla mucho de reformas en el Parlamento, pues vamos a ver si esas reformas ahora cumplen con esa función, socializar previamente, durante y después de una reforma que eventualmente pueda aprobar el pueblo chileno, si se toma esa vía, o el propio Congreso, si este es el mecanismo de modificación. Pablo, para ir ya concluyendo,
En el 2008, Ecuador vivió el proceso de la redacción de una nueva constitución que hasta ahora ha tenido 3 enmiendas. El nuevo cuerpo legal no ha contribuido a la solución de uno de nuestros problemas más importantes, la corrupción. Cerramos este diálogo y preguntamos a nuestros panelistas cuál es el camino para la renovación de la política. ¿Qué lecciones le deja Chile a Ecuador? Bueno, solo si me permiten quisiera unir un poco a lo que decía Calú y lo que decía Carlos hace un momento también. Y es que lo que pasó en Chile generó tanta decepción, pero deberíamos entender que la decepción es para el 78% de las personas que querían que se redacte una nueva constitución. Y en ese ámbito también para los grupos que mostraban legítimos intereses, como decía Carlos, por este gran nivel de desigualdad, incluso para ellos esto fue terriblemente negativo, el resultado me refiero. ¿Por qué? Porque se sometió a consideración del pueblo temas de minorías que usualmente no se deben someter a consideración del pueblo, porque las grandes mayorías usualmente terminan imponiendo su voluntad. Y entonces esto me preocupa, porque en el resultado, en lo que viene ahora para Chile, una eventual reforma que se tramite desde el Parlamento, seguramente será difícil que todos estos anhelos que tenían ciertos grupos minoritarios puedan plasmarse bajo el argumento de que esto ya lo negó el pueblo en su mayoría. Entonces, creo que también fueron utilizados, y esto debe advertirse porque son cosas que no deben pasar en un verdadero constitucionalismo. Y ya regresando a la pregunta, lecciones. Creo que lecciones nos deja Chile a nosotros en la medida en que su pueblo no es que esté en contra de modificar su constitución, lo decía Calú con total certeza. La constitución debe modificarse acorde a las cambiantes circunstancias sociales, eso es natural, porque si no tendríamos un derecho de los muertos rigiendo a los vivos, y eso no puede operar. Pero el problema no fue ese, el problema es qué se incorporó en esta constitución. Lo que decía, muy rápido, el pueblo chileno se dio cuenta de esto en una mayoría importante, y lo que está buscando es que se modifique esa constitución, que se redacte una nueva en todo caso, pero que lo hagan con cautela, tomando en consideración a la sociedad, no a determinados grupos que pretenden imponer su voluntad para todos. Eso es algo muy importante a considerar. Y desde el punto de vista de lecciones, creo que Ecuador podría darle muchas lecciones a Chile sobre lo que no se debe hacer en una constitución, por lo que ya hemos vivido con esta constitución que, insisto, a mí en el ámbito de derechos y garantías me parece fabulosa, pero en la práctica pregúntenle a la gente si esos derechos y garantías están siendo efectivas. Hay un problema práctico de conexión con la sociedad. Si la constitución es del pueblo y para el pueblo, entonces deberíamos preocuparnos en que el pueblo se sienta beneficiado de esa constitución, y en la práctica eso no ha sucedido. Esto que decía Calú también, institucionalizar, ¿cómo? Desinstitucionalizando todo. Vamos a decir por última vez, eso pasa mucho en el Ecuador, por última vez, de manera extraordinaria, vamos a disolverlo todo, en nombre del pueblo vamos a dejar de cumplir con la Constitución, nos vamos a poner por encima de la Constitución, y ahora vamos a arrancar de nuevo todo el proceso fundacional de este país. Lo único que demuestra eso o lo que genera es inseguridad jurídica y una falta total de certeza, predictibilidad en lo que pueda pasar en un país, en su propia sociedad. Entonces yo creo que hay que apuntar a mecanismos intermedios, por ejemplo, esta figura del desmembramiento constitucional que plantea Richard Albert, que me parece interesante. Tratar de topar temas profundos, pero hacerlo en el marco de la institucionalidad. Es que no se puede institucionalizar algo bombardeando al Estado de Derecho. Eso es algo que debemos asumirlo como una cultura para nuestros pueblos. Así que creo que hay muchas lecciones de lado y lado, pero en el caso ecuatoriano incluso hay que tratar de mirar lo que pasó en Chile para evitar que esto vuelva a suceder. Las soluciones nunca van a estar en la modificación de la Constitución o en la sustitución de esta por otra. Los problemas de fondo no se resuelven con política constitucional, se resuelven con política ordinaria. Carlos, ¿qué lecciones deja Chile a Ecuador o Ecuador a Chile? Básicamente la política es bastante cíclica, la historia se repite. Y a lo que voy es que, como bien decía Friedrich Hayek, que obviamente fue Premio Nobel de la Economía en 1974, el socialismo tiene un fallo que es ideológico. Y esto obviamente lo profundiza a nivel de una obra que es un libro, La fatal arrogancia, los errores del socialismo, muy buen libro. Y esto es lo que deja claro Chile, que básicamente esta constitución, lejos de ser una constitución futurista, una constitución que sea básicamente en pos de lo que el nuevo Chile requiere, básicamente terminó siendo una constitución
reformista, soñadora y básicamente también, otra cosa muy importante, maximalista, si lo queremos ver de ese modo. Eran más de 400 artículos, de los cuales había más de 50 derechos fundamentales, como que si fuese esto un catálogo, y que la verdad había poca unión, poco sentido. Entre más artículos, esto no significa, como bien lo esbozaba el abogado, no significa de que va a haber un mayor Estado garantista, no significa que hay mayores derechos sociales. Entonces, esto fue un grave error de que prácticamente lo impuso la izquierda. Y otra cosa es que, ¿por qué perdió también el tema del apruebo, que es algo muy importante? Perdieron no porque las fake news, porque muchos de ellos dicen, no, es que las fake news nosotros perdimos por ello. No, perdimos porque quizás una campaña de terror de parte de la derecha. En verdad fue porque obviamente después del estallido social se quería buscar un liderazgo y no se encontró un liderazgo claro, alguien que pueda conducir ese proceso de manera ordenada y de manera que pueda conmover, que pueda llevar a Chile a las urnas y votar, sabe que va a ganar el apruebo. Entonces, claro, hubo falta de cohesión de parte de las coaliciones que son oficialistas, llámese Apruebo Dignidad y el Partido Comunista, como también de Socialismo Democrático. Entonces, esta falta de unión, esta falta de convencimiento, también, por ejemplo, este desfile de disfraces que hubo, por ejemplo, en la Constituyente, el tema de Rojas Bade, también de que él tenía sífilis, pero él mintió y llegó diciendo de que no, que tenía leucemia. Esta mentira, la falta de respeto también a los símbolos nacionales, a los símbolos patrios, hizo de que perdiera fuerza lo que era el apruebo, lo que inicialmente se veía que iba a ganar con creces, porque obviamente en octubre del 2020 ganó con el 78%, se esperaba que ahora también sea de manera contundente, ya que los constituyentes los elegimos nosotros. No obstante, no pasó eso. ¿Y qué lecciones deja? Básicamente que, como bien yo lo dije, el que más derechos vea, más artículos, no significa de que va a ser una mejor constitución. De hecho, yo algo que estaba revisando y le comentaba al abogado antes del programa, es que muchos hablaban de que se va a llegar a una constitución que sea socialdemócrata, pero estaba lejos de serlo. Uno revisa, por ejemplo, constituciones de Europa del Norte, de países escandinavos, llámese, por ejemplo, Finlandia, y tiene 131 artículos. Entonces, ¿de dónde está de que uno, que a medida que más artículos, va a llegar a una mejor constitución? Entonces, eso es una clara lección y que no solamente le deja al Ecuador, sino que a América Latina entera. Calú, ¿qué lecciones le deja Chile a Ecuador? Se extremó y Chile siempre ha estado, ¿no es cierto?, de un lado a otro, de izquierdas a derecha. Esto, lo del péndulo, como hacía yo referencia como ejemplo, lo bueno de esto es que no hay, esto no tiene que ver con ni izquierdas ni con derechas. Hay muchas izquierdas y muchas derechas. Y eso es lo maravilloso, darnos cuenta que en realidad no es política, sino que tiene que ver con cuál es el sentir de las personas, del pueblo, ¿ya? Y qué es, en el fondo, qué les da mayor seguridad y mayor seguridad, ¿no? Creo que esa es una tremenda lección, porque en la medida que extremamos las cosas, de verdad, hay mucha gente que no está en partido, que no milita ni piensa igual. Yo creo que ahí es donde en realidad uno tiene que empezar a mirar, y los políticos y todos tienen que empezar a mirar, de que hay movimientos nuevos que no se identifican. Creo que ahí hay una clave y merece ser mirada y escuchada. Agradecemos la presencia de nuestros panelistas. Muchísimas gracias, Calú, Pablo, Carlos, por sus aportaciones en este programa. Son muchas las preguntas pendientes. Chile nos ha enseñado que no importa la época ni las mordazas, el pueblo habla en las urnas, canta en las calles sus demandas de días mejores, la voz se alza desde los jóvenes, el pueblo tiene una voz fuerte y en Chile se hace escuchar. El camino aún está por dibujarse. Seguiremos con más análisis de la realidad nacional e internacional en Contrastes, el programa U es de Opinión. Nos vemos en una próxima edición.